Listo. Ahora sí, vámonos al código. Entonces voy a crear una carpeta que se llama stack. Y voy a abrir Visual Studio. Y voy a crear un main. Y desde ese main vamos a probar pues lo de el stack, que es algo muy simple. Si ya más o menos le entendimos como al contenedor list que utilizamos la semana pasada, este contenedor pues, todavía va a ser más sencillo porque obviamente está limitado a ciertas funciones o métodos para insertar información, ¿no? Entonces, include IOStream. Déjenme hacer más grande esto. Y así como incluimos list, pues también está stack. Y el namespace. Namespace. Ya. Este. Y el main. Entonces el stack, que es un template, va a ser un stack de entero, simple, ¿no? Esto es mi pila. Entonces voy a crear, o cómo puedo meter elementos, ya lo vimos, con push. Y ahí me dice pues, el tipo del stack que tiene, pues es un entero, entonces puedo meter un entero, -1. O puedo crear un for que empiece, no sé, sí, desde 0 y que agregue hasta 10 elementos, o sea, del 0 al 9, que apile esos elementos. Punto push, apila lo del valor de i. Entonces, i, que empieza en 0, va a llegar hasta 9. Entonces, ¿qué tendríamos si lo vemos así como un dibujo? Imaginemos la pila si la vemos de manera así vertical. El primero que insertamos pues, fue el -1. Hasta ese punto, la pila tiene un elemento y ese elemento es como el caso base donde es el tope también, ¿no? Pero llega el for y el for va a agregar de 0 a 9. Entonces, se apilarían al final 0, después el 1, y así consecutivamente. Por acá estaría el 8 y el 9. Entonces, este es el último elemento que se insertó. Por obvias razones, es el tope, es el top. Y si hiciéramos push a otra vez, otro elemento, pues por acá estaría, por ejemplo, el 10, ¿no? Y el tope ahora estaría aquí. Entonces, si quisiéramos ir eliminando, en este caso el stack no lo podemos recorrer como una lista porque está limitado en comportamiento. Tendríamos que ir desapilando. Entonces desapilamos desde arriba hacia, pues hacia abajo, hacia el último elemento que se insertó hasta que mi pila queda vacía. Entonces, ¿qué podemos probar aquí? Podemos probar, por ejemplo, el tamaño que tiene. Entonces, el tamaño es igual, pila tiene un método que se llama size. Y también podemos acceder al tope. Tope de 2 puntos, pila, punto top. Y esto lo voy a correr desde acá. Entonces, voy a compilar el main. Más 11. Ahí está. Corro el main. Ahí tenemos. El tamaño son 11 elementos y el tope es el 9. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí me falta un salto de línea.
¿Qué podemos hacer también? Pues podemos desapilar. Desapilar es como si fuera el mostrar. Entonces, lo podemos hacer con un while. Mientras la pila no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Pues mostrar. Entonces, puedo sacar el elemento. Entonces, con auto, puedo sacar el elemento. De hecho, puedo hacerlo como referencia. Punto top. Entonces, si me pongo aquí, ¿qué hace top? Es que me regresa un entero, ¿no? Entonces lo voy a poder imprimir aquí, ese elemento. Salto L. Entonces, este while va a iterar mientras la pila no esté vacía, ¿no? Entonces va a llegar el punto en el que ya no va a tener ningún elemento, se sale del while y ya mi pila, por así decirlo, pues quedó vacía. Vamos probando esto a ver si funciona. ¿Está? Sí, quedó un ciclo infinito porque no hice pop. ¿Ok? Entonces, ¿alguien preguntó algo? Porque Simón, profe, me ¿qué? perdí un poquito. ¿Para qué sirve el Ajá. auto? Auto es para el compilador, va a, pues, ¿cómo se puede decir la palabra? A intuir, por así decirlo. Es como si aquí pusiera yo int, ¿no? Entonces, el compilador, como ya sabe de qué tipo de dato es el stack, ese auto se completa con el tipo de dato que tiene el contenedor. Ok, ¿Ok? gracias. ¿Va? Entonces, aquí es lo mismo que se pusiera pues, int o el auto, ¿no? Porque con auto ya sabemos que la pila es de enteros, ¿no? Entonces, ahora sí, continuamos. Ahora sí, con el pop. Va a eliminar el último elemento y tope va a sacar pues el siguiente, que ya no, que ya sería como el tope, ¿no? Entonces voy a volver a compilar. Ya está, ¿no? Este 9 era el tope, como lo mencioné aquí. Y ya, estos son todos los elementos de la pila hasta el -1, que fue el primer elemento que apilamos, que es este, que está acá, este push. Entonces, se puede decir que la pila no tiene un elemento para acceder a elementos individuales como si quisiéramos mostrarlo. Aquí hicimos como un mostrar en este while, pero perdimos los elementos que contiene. Si quisiéramos hacer un mostrar, por ejemplo, en la actividad viene mostrar todos los guerreros que están en una pila, pues los perderíamos, porque iteraríamos o desapilaríamos todos. ¿Qué necesitamos? Hacer una copia. Entonces, sobre la copia, iteramos. Entonces, aquí voy a crear un stack del mismo tipo, que se va a llamar copia. Y esa copia tiene un constructor, o ese stack tiene un constructor que recibe de dónde va a copiar los elementos, por así decirlo. Quiero que los copie de pila. Entonces, copia va a ser otro stack que va a tener la copia de los elementos. No va a tener punteros ni referencias, sino va a ser un clon idéntico, ¿no? Con la misma información, pero independiente. Entonces, en vez de utilizar la pila original, tengo que crear una copia para poder iterar sobre esa copia, ¿no? Entonces, en vez de aquí utilizar pila, lo voy a modificar estos tres para que itere sobre la copia. ¿Y qué va a pasar? Pues va a funcionar de la misma manera, obviamente nos va a mostrar los elementos que están aquí, como los mostró, pero aquí es sobre la copia. Si observan, tiene los mismos elementos, se iteró o se desapiló más bien los elementos de la misma manera, pero mi lista original, si copio estos elementos para saber el tamaño y el tope, pero ahora sobre pila, vamos a ver que siguen estando ahí. Dejen compilo. Si observan, esto es sobre copia y esta información que está aquí, como la que está acá, es sobre mi objeto pila. Y si observan, antes de hacer la copia,
el tamaño no era 11 y el tope era 9, y después de la copia sigue estando la misma información intacta. Entonces, esta es la manera en la que podemos mostrar el contenido de una pila sin perder pues la información. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Si no, resumiendo, el stack tiene tres métodos como principales, ¿no? El de push, que es lo que hace es apilar. El de tope, que es el que me regresa el último elemento. Y el de pop, que es el que desapila. ¿Qué pasa, ya para finalizar, si quiero hacer pop o tope, o el top, cuando mi pila está vacía? Me va a lanzar una excepción. Entonces, antes de sacar tope o eliminar, tengo que validar. ¿Cómo validaríamos, por ejemplo? Si quisiera imprimir información de copia, que en este caso, en este while, lo que hace es eliminar todos o desapilar todos. Y si quisiera consultar, pues haría esto. Si la copia no está vacía, entonces puedo, en este caso, de la copia, puedo obtener el tope, y también puedo, pues, eliminar. El caso contrario sería que ya está vacía y no puedo obtener información. Obtener, sí, información. Perdón. Entonces, para que en su actividad también validen ese tipo de cosas. Ustedes no pueden estar o no podrían estar sacando guerreros o eliminando guerreros cuando la pila ya está vacía, ¿no? Entonces habrá que ponerle como ese candado para que no truene su programa. Voy a compilar a ver qué pasa. Está, me muestra el mensaje, ¿no? Porque ya está validado. Si no está validado, voy a sacar estos aquí afuera, nomás para probar, a ver qué pasa. Ya les dije que lo más seguro es que truene, porque ya no hay elementos y ya no podemos ni eliminar ni sacar elementos. Y aquí está el error, ¿no? Un error de segmentación, porque pues ya no hay información y le estamos pidiendo que, en este caso, nos saque el elemento. Déjenme ver qué pasa. Si también nos da error de segmentación cuando queremos eliminar con pop. Da el mismo error de segmentación con pop. ¿Okay? Entonces lo mejor es, pues, validar antes de sacar el elemento. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas? Déjenme toser porque ahorita regreso. Listo, ando un poco medio mormado, entonces traigo ahí un poco los pollos atorados, como dicen, ¿no? ¿Qué dudas o preguntas con el stack? Es algo simple, ¿va? No se me hace algo tan fuera de lo que ya hemos visto, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte, o al segundo tema. La manipulación de un list de punteros, una lista de punteros, ¿no?
¿Qué vamos a hacer en esta parte? Pues ya manipulamos, o ya sabemos utilizar un list, pero ese list va a tener punteros, direcciones de memoria. Vamos a iterar sobre ese list de punteros. Vamos a hacer una copia, así como lo hicimos para el stack, con la intención de que vean que al hacer una copia de punteros y después eliminarlos, ocurren varias cosas, ¿va? Porque recuerden, en su actividad van a hacer un list de punteros de tipo barco. ¿Va? Entonces, voy a crear otro archivo main aquí. 02.set. Y este, igual, include y string. Y como vamos a utilizar la lista, pues incluimos el list. El namespace. std y el main. Igual, una lista, list de punteros de tipo entero. Entonces, mi objeto se va a llamar punteros. Y con este asterisco, pues hacemos que va a ser o va a guardar direcciones de memoria que van a apuntar a un entero. Y voy a llenar esa lista con un for, así como llené el stack con un for, también lo voy a llenar con 10 elementos, o sea, del 0 al 9. Pero en este caso, si recuerdan, el método o el contenedor list tiene el push, un pushback, un pushfor, ¿no? Y aquí, si fuera un contenedor o un list de enteros, pues nomás le paso i. Pero i es obviamente un size y yo necesito un puntero. ¿Ok? Entonces por aquí me está marcando ese error. ¿Cómo creo un puntero? Pues hay de dos. Una es que lo genere aquí, que sea por ejemplo el elemento e es igual a new de int que va a recibir ese i. Y aquí meterle que es de tipo puntero, como el que está aquí. ¿Va? O la otra más simple, comento esta, pues aquí mismo en el push, hacer new int i, que me ahorra un poco una línea y ahí mismo puedo hacer eso. Esas dos formas pues son válidas, ¿no? Entonces ahí lo que va a hacer es pues guardar direcciones de memoria, esa lista, y la podemos consultar. Entonces, con otro for, ya vimos cómo iterar sobre una lista. Necesitamos un iterador. Entonces aquí usamos el auto it, que va a ser desde begin, que es como el puntero o el nodo inicial, y mientras el iterador sea diferente del último nodo, que es con end. ¿No? Entonces, déjenme doy aquí enter, y aquí incrementamos el iterador. Entonces, para sacar un elemento, poner en, utilizamos el de referenciador, si lo vemos de esa manera, porque yo les había dicho que este operador está sobrecargado para sacar la información. ¿Qué información va a sacar? Un puntero de entero. ¿Ok? Entonces, para imprimirlo, tengo que acceder o saltar a esa dirección pues de memoria. ¿Va? Entonces, vamos compilando este. Es el main 02. Y ahí están mis elementos, del 0 al 9. ¿Okay?
Si no le pongo el asterisco aquí, por default, pues es el tipo de dato del que estoy guardando en el contenedor, que es un puntero. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a ver las direcciones de memoria que está guardando la lista. Son esas que están ahí. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que queramos, si queremos obtener el valor real, pues le ponemos el asterisco, ¿no? Ese es un for, ¿no? El for que ya utilizamos, lo voy a comentar, pero podemos utilizar otro for, uno que será como muy parecido si han programado en Python, que es como por cada elemento va a ir sacando la información, el cual comienza con for, y después definimos el tipo de dato que va a sacar, 2 puntos y el nombre de nuestro contenedor. Entonces, en se va a ir depositando cada nodo que almacena esta lista de punteros. Entonces, aquí simplemente podemos imprimir, pues, Yo voy a quitar este. Que si le puse con ampersand, no. Entonces, vamos compilando ese. Y funciona de la misma manera, ¿no? Nada más que ahí sí ya nos ahorramos, por así decirlo, como aquí lo hicimos, el iterador. Y este va, pues, a mostrar. Por cada elemento es como un for each. Por cada elemento voy sacando ese elemento y me voy recorriendo hacia el final de la lista, ¿no? Esta es la otra manera de utilizar o de iterar un contenedor. Ahora sí, ¿qué pasa si creo una copia? Voy a crear aquí una copia. De la copia, y la copia va a ser de punteros. Entonces dejen ver si puedo debuguear hasta este punto para mostrarles que vamos a tener dos listas. La lista original, que es la de punteros, y la lista de copia. Okay. Entonces, lo que quiero es mostrarles básicamente esos dos objetos o dos instancias. Aquí tenemos la de punteros y la de copia. Ambas tienen de tamaño 10 elementos. Si abro punteros, pues vamos a ver cada nodo como si fueran posiciones y la dirección de memoria en donde está esa información. Si lo abro, ahí me va a estar el valor 0, ¿no? Cada uno hasta el 9. ¿Va? Porque con el for llenamos de 0 a 9 esa lista. Si abro copia, vamos a ver que también, por ejemplo, el que tiene el valor 0 tiene esta dirección, C y 3 ceros. Entonces el de en copia, en la posición 0, también tiene esa misma. Entonces coinciden, porque es obviamente una copia de las mismas direcciones de memoria. Y si vemos todas, pues todas coinciden. Entonces tengo dos listas que ambas guardan la misma dirección de memoria, porque esa es mi intención, ¿no? Entonces, pero como son punteros, obviamente sabemos que tienen restricciones. Que si yo, por ejemplo, aquí está mi lista, lo pongo como arreglo de punteros, y acá está mi otra lista, copia, ambas tienen, ya vimos, la misma dirección de memoria. Pero si en la lista original de punteros yo elimino un par de nodos y libero memoria, en copia van a seguir existiendo.
y voy a poder acceder a ellos. Pero la dirección de memoria ya no es válida porque acá se eliminaron. Se liberó con delete. Entonces hay que tener cuidado al manejar punteros y copiar esos punteros a que se guarden en otro lado, ¿no? Entonces, vamos haciendo esa prueba para que vean que no les estoy mintiendo. Desde en punteros, que por ahora tiene valores de 0 a 9, vamos a eliminar con remove if. Ya vimos que remove if recibe una función lambda para eliminar un conjunto de elementos. ¿Qué va a hacer esa función lambda? Pues va a recibir un puntero de enteros y va a pasar por cada nodo. ¿Qué quiero que haga? Pues aquí voy a implementar. Si ese elemento, que es un puntero, le aplico el módulo, es igual a 0, quiere decir que es un elemento par. Y como es par, lo voy a eliminar. Entonces, como es par, aquí retorno verdadero. Y el caso contrario, que sería el else por acá, es retornar falso. ¿Ok? Y ahí está. Esa es mi función lambda para eliminar. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a imprimir aquí la de punteros, le voy a poner como título. Y ya tengo el for acá. Este for. Vamos probando. Compilar. Está mal el operador. Faltó el 2. Módulo de 2. Ya está. Esta es mi lista. Y con remove if, pues elimina los que no son pares, por así decirlo. El 0, pues obviamente no es par. Entonces eliminó todos los que son pares. Y se quedaron los que son impares. Que son estos. En mi lista de punteros. Sin ningún problema. ¿Qué pasa ahora con cout, con la copia? En este caso no debería pasar nada, porque siguen estando ahí. Entonces voy a iterar sobre, desde punteros, sobre la copia. Ya está. En punteros es donde hicimos el remove, ya lo vimos, y en copia siguen estando. Pero no se supone que yo elimine todos los que son pares, o sea, todos estos, porque los sigue conteniendo. Lo sigue conteniendo porque únicamente en mi remove if que tengo acá, no estoy liberando memoria. Entonces, si yo libero memoria, tengo que decir libera la memoria de E. Okay. Este truco, no truco, más bien esta obligación que tenemos de liberar memoria cuando reservamos memoria por new, va a tener ya efecto acá. Porque al utilizar delete, estos elementos ya no existen. Acuérdense, copia también son punteros. Entonces, estos elementos que fueron ya liberados con delete, ya el sistema les puso lo más seguro, pues basura. Entonces vamos a ver lo que va a imprimir. Dejen compilar. Ya está. Si lo ven, ya aquí es donde estaba el 0. Pero ya con el delete que le metimos por acá, ya todos estos pues son basura. Son elementos que ya no existen en memoria. ¿Ok? Dudas. Con esto, antes de terminar, comprobamos qué tan delicados pueden ser los punteros, ¿no? Que a lo mejor en una sección de nuestro programa liberemos esa memoria, pero ese puntero también a lo mejor
lo tenemos guardado en otro lado. Entonces, si tampoco hacemos algo con eso, pues tenemos este tipo de cosas que ya nos regresa pues información que no es válida. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con esto? Entonces, habiendo visto esto, su actividad 13, stack. Que igual 15 días para entregarla. Y a ver, déjenme ver. Se está compartiendo, ¿no? ¿Qué van a hacer, no? Ahí viene un poco la introducción. Pues van a utilizar ya les había mencionado un poco, el contenedor stack para apilar y desapilar un conjunto de objetos, ¿no? Lo anterior es que cada civilización disponga de un puerto de barcos, como ya les mencioné, los cuales cada barco tendrá un stack de guerreros. El puerto de barcos estará almacenado en un list de punteros de barco. Observen ahí que es la clase barco y el operador para indicar que es un puntero, porque va a guardar direcciones de memoria. ¿Okay? Aunque lo dice, teniendo en cuenta que el list almacenará únicamente direcciones de memoria, punteros. Viene el objetivo, las instrucciones, agregar a la actividad 12, la de los aldeanos, lo siguiente. La clase guerrero, que va a tener estos atributos. Que aquí le puse los rangos que va a tener. Ese guerrero no hay que validarlo, simplemente como tenerlos en cuenta para cuando los agreguen, ¿no? Que estén en ese rango. El tipo de guerrero, pues ustedes los definen. Yo aquí les puse un ejemplo, tomando en cuenta la inspiración del Age of Empires, pero ustedes pueden poner los nombres que ya quieran o dejarlo para que el usuario lo ingrese, ¿no? Como siempre, pues implementar los métodos de acceso, los getter y setters para agregar la información a un guerrero. La clase barco va a contener esto, un ID, el combustible entre 0 y 100, la velocidad que puede viajar ese barco, en este caso, ahorita les voy a explicar, y la armadura. ¿Va? Cuando se crea un barco, pues la velocidad por default es 0, porque está en el puerto, está estacionado, si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, los únicos valores que le podemos agregar o modificar son estos, al inicio, cuando se crea un barco. ¿Cuánto combustible tiene el barco? Y cuánta armadura tiene el barco. La velocidad por default va a ser 0. La velocidad se va a modificar en la siguiente actividad cuando los barcos salgan a pelear, ¿no? Pero eso ya se los explico después. Y de igual manera, los métodos de acceso para modificar información o crear un barco, ¿no? Entonces, dentro de la clase barco va a tener un stack o una pila de guerreros con los siguientes métodos. O sea, el barco va a tener los métodos para poder agregar un guerrero, que es el método push, de apilar, eliminar un guerrero, que es el método pop, y sacar el último guerrero que se agregó. Y aquí es donde van a tener que validar en estos dos. Que no esté vacía. ¿Ok? Que no esté vacía la pila, podemos hacer pop y podemos hacer top. Si ya está vacía la pila, no podemos hacer ninguno de estos dos métodos para que tengan en cuenta esas validaciones. Entonces, ya que tengan su clase barco con su pila de guerreros, así como agregaron o están agregando aldeanos a una civilización, también van a tener que agregar ese list de punteros a la clase civilización. ¿Ok? Y aquí les puse un pequeño ejemplo de código, ¿no? Tienen su clase civilización y va a tener este objeto o esta instancia, un list de barco. Y va a tener los métodos para manipular barcos dentro de la clase civilización. Y se observan, el agregar barco recibe un puntero. ¿Okay? Aquí está el asterisco para hacerle un pushback o
push friend, ¿no? Porque es una lista y podemos hacer esos, ¿no? Entonces ya después de aquí vienen las opciones del menú. Un menú que es parte del menú de civilización. Hasta este punto, en su menú de civilización, ya van a poder agregarle aldeanos y van a poder agregarle barcos. ¿Okay? Viene también un ejemplo de cómo capturar un barco, y aquí les menciono, la velocidad se pone en 0 y la armadura se pone en 100. O sea, por default, cuando se crea un barco, velocidad 0 y armadura 100. Lo único que sí hay que pedirle es el combustible. Y se agrega al barco. Vean cómo se crea, con new, porque es un puntero, y se agrega a la civilización. C es la civilización que obviamente se recibe con ampersand como referencia, o bien también puede ser un puntero. Ya sabemos que ambos podemos modificarlos. ¿Va? Mostrar los barcos, igual como lo hemos hecho, con su información utilizando el ZW para mostrarlos como en formato tabla. Cuando se busca un barco, se va a buscar por ID. Si no existe el barco, pues hay que mostrar un mensaje de que no existe, ¿no? Si existe el barco, pues se va a tener que mostrar un menú para manipular guerreros, que ya los menús empiezan a anidar. Entonces, agregar guerrero, que es apilar, que son métodos que ya hicieron, eliminar guerrero, mostrar último guerrero, que sería el tope, o mostrar todos los guerreros. ¿Qué hace aquí? Hace una copia del stack de guerreros para poder mostrar y no perder los guerreros. ¿Ok? Eliminar barco. Aquí viene eliminar por ID, que es utilizando el remove, y eliminar por combustible menor a una X cantidad, que es con el remove if. Ya sabemos, con el remove if podemos mandarle una función blanda. Y es todo lo que tienen que hacer. Observan, es utilizando los métodos que ya vimos de list y únicamente la pequeña parte del stack habrá que manipularla dentro de una clase. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Si no hay nada de preguntas, hacemos un break, son las 9, terminamos un poco antes de lo que yo esperaba. Y si alguien va a querer revisión, ya sea de la actividad de los jugadores o de las civilizaciones o de los aldeanos, de lo que ustedes quieran entregar, vayan haciendo ahí la fila en el Classroom. Ahí me mandan mensaje y me dicen qué actividad les voy a revisar. ¿Ok? Y decirles qué es lo que van a ir agregando mientras van cargando la otra liga donde les voy a revisar, ¿no? Entonces ya ahí Daniel ya dijo la actividad de los jugadores. Entonces para Daniel, mientras estoy aquí, agrégate 4 jugadores y ya que estén, me dices para revisar, ¿no? Para los que van a entregar de civilizaciones, hay que agregar 3 jugadores y en cada jugador 3 civilizaciones. ¿Ok? Entonces ahí se va armando la lista y yo regreso en 5 minutos mientras agregan esto que les acabo de decir, ¿no? 3 jugadores y 3 civilizaciones en cada jugador. Para los que van a entregar la de jugadores, repitiendo de nuevo, con 4 jugadores es suficiente. Javier, ¿quieres comentar algo? Y los que ya no entregar nada, ya nos podemos ir. Ya se pueden retirar. Los que ya entregaron hasta este punto que van bien, por así decirlo, no van a entregar nada, los veo la próxima clase. ¿Va? Ok, perfecto. Entonces Gracias. voy a dejar de grabar y ahorita regreso en 10 minutos y me baso en la lista que se va creando o en la fila que se va creando ahí. ¿Va? Entonces, 9 días regreso. Son 9-2, 9-10 regreso.